Es ella, estoy seguro, gritó el hombre señalando a la mujer de ropa sencilla que servía café en el bar de la esquina. Los demás se rieron, burlándose de él. Has enloquecido. Esa mujer limpia mesas desde hace años, dijeron con desdén. Pero cuando él mostró la foto antigua que llevaba en el bolsillo y reveló quién era realmente aquella mujer, el silencio fue absoluto y lo que sucedió después lo cambió todo para siempre. Marina Caballero Rodríguez tenía 54 años y manos que contaban historias. No las historias que le gustaría contar, sino las que la vida insistió en escribir en las líneas profundas de su piel, en las manchas oscuras que ninguna crema barata conseguía disimular, en los callos que se formaron en lugares donde antes había suavidad. Ella limpiaba la mesa número 7 del bar y restaurante Estrella de la Mañana con movimientos precisos, metódicos, casi reverentes. El paño de cocina estaba desteñido, con pequeños desgarros en los bordes, pero ella lo doblaba en cuartos perfectos antes de pasarlo por la superficie de fórmica rayada, siempre en sentido horario, siempre con la misma presión uniforme. Eran las 6:45 de la tarde de un viernes sofocante de marzo de 2024, y el bar ya estaba tomado por el bullicio característico del fin de semana que comenzaba. El aire estaba cargado de humo de cigarro, olor a cerveza derramada y fritura recalentada. Marina usaba un delantal azul desteñido sobre una blusa blanca de algodón, que ya había sido lavada tantas veces que la tela estaba casi transparente en los codos. El pantalón vaquero gastado tenía un remiendo mal hecho a la altura de la rodilla izquierda, que ella misma había cosido 3 semanas atrás, usando hilo de color diferente porque era el único que tenía en casa. Pero había algo en Marina que desentonaba con aquel ambiente. Quizás fuera la postura erguida, los hombros hacia atrás incluso después de 10 horas de trabajo. Quizás fuera la manera como sostenía el paño, con los dedos posicionados de forma precisa, como si estuviera sosteniendo un instrumento delicado en vez de un trapo viejo. O quizás fueran los ojos, castaños profundos, cansados, pero con una inteligencia aguda que observaba todo, procesaba todo, incluso cuando ella mantenía la cabeza baja y fingía no escuchar las conversaciones alrededor. Marina había comenzado a trabajar en el Estrella de la Mañana 6 años y 4 meses atrás. Apareció una tarde de noviembre de 2017 pidiendo cualquier trabajo, cualquier cosa, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Don Joaquín, el antiguo dueño, aceptó porque ella no pidió salario fijo al principio, solo un plato de comida y las propinas que consiguiera. Ella limpiaba las mesas, lavaba los baños, organizaba el almacén, hacía todo con una eficiencia silenciosa que impresionaba. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca pedía día libre. Los clientes habituales la conocían solo como Doña Marina, la mujer callada que trabajaba sin parar. Algunos eran amables, dejando propinas generosas. Otros apenas notaban su presencia, tratándola como parte del mobiliario. Y había aquellos que hacían comentarios maliciosos sobre su edad, sobre las arrugas profundas alrededor de los ojos, sobre el cabello grisáceo que ella recogía en un moño simple y apretado. Aquella noche específica, Marina tenía un dolor persistente en la espalda baja que venía empeorando desde hacía 3 días. No podía parar para descansar. Ricardo, su hijo de 38 años, había asumido el bar 2 años atrás, cuando don Joaquín se jubiló. Ricardo era un hombre grande, de hombros anchos y manos encallecidas, de quien trabajó toda la vida en servicios pesados. Él trataba a Marina con una mezcla de afecto y preocupación constante, siempre insistiendo para que trabajara menos, nunca entendiendo completamente por qué su madre parecía necesitar tanto aquel trabajo humilde. Lo que Ricardo no sabía,
Lo que nadie allí sabía era que dentro del armario minúsculo que Marina usaba como vestuario había una pequeña maleta de cuero negro, gastada y rayada, pero de calidad evidentemente superior. Dentro de esa maleta, protegidos por plástico grueso, había documentos que ella tocaba todas las noches antes de dormir. Un diploma de medicina de la Universidad de Buenos Aires, fechado en 1989, un certificado de especialización en obstetricia del Hospital de Clínicas, una licencia médica con foto de una mujer elegante y sonriente que apenas se parecía al reflejo que Marina veía en el espejo, y recortes de periódico amarillentos describiendo a la médica prodigio de Córdoba que había revolucionado la atención obstétrica en la región. Marina había sido la doctora Marina Caballero, directora clínica del Hospital Maternidad Santa Clara, una de las obstetras más respetadas del interior de Argentina. Durante 20 años construyó una reputación inquebrantable, salvando vidas, formando residentes, publicando artículos en revistas médicas internacionales. Tenía manos que ejecutaban cirugías complejas con precisión milimétrica, manos que sostenían recién nacidos con una delicadeza que hacía llorar de alivio a las madres, manos que ahora limpiaban mesas manchadas de cerveza en un bar de barrio. Pero nunca hablaba de eso. Nunca. La puerta del bar se abrió con fuerza a las 7:08 de la noche, haciendo que la campana colgada en la entrada sonara fuerte. Marina estaba inclinada sobre la mesa número 12, removiendo restos de comida de un plato dejado por un cliente que había salido sin pagar, cuando sintió el cambio en la atmósfera. Era una sensibilidad que había desarrollado a lo largo de los años. Aquella capacidad de percibir cuando algo estaba a punto de suceder, cuando el aire se cargaba eléctricamente. Eduardo Sampaio Ferreira tenía 51 años y estaba sin aliento. Acababa de estacionar su Audi A4 negro en el espacio frente al bar, atrasado para una cena de negocios 3 cuadras más allá, cuando vio a través del escaparate empañado a una mujer limpiando mesas. Algo en sus movimientos hizo que Eduardo se detuviera en medio de la acera. La postura, la forma como sostenía el paño, la manera como se movía, no podía ser. Entró al bar como si estuviera en trance, el maletín de cuero italiano golpeando contra su muslo. El traje Hugo Boss de $3.000 estaba arrugado por el viaje desde Buenos Aires. Sus zapatos ingleses hacían ruido en el piso desgastado. Algunos clientes lo miraron con curiosidad. Era obvio que Eduardo no pertenecía a aquel lugar. Eduardo se detuvo a 3 metros de Marina, que acababa de enderezarse, sosteniendo el plato sucio contra el delantal. Ella lo miró sin expresión, aquella mirada neutral y educada que había desarrollado para tratar con clientes. «Es ella, estoy seguro», Eduardo gritó de repente, su voz cortando todas las conversaciones del bar. Señaló a Marina con la mano derecha, que temblaba visiblemente. «¡Es ella!». El bar entero se congeló. 23 personas dejaron de beber, de comer, de conversar. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. Marina sintió que el plato se deslizaba ligeramente entre sus dedos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía a aquel hombre. Tardó 3 segundos para que el reconocimiento atravesara las capas de años y dolor, pero sabía quién era. Marcelo Tejera, un camionero de 45 años que frecuentaba el bar desde hacía 4 años, fue el primero en reír. Una risa alta, incómoda, que rompió el silencio tenso. «¿Has enloquecido, amigo?», dijo, golpeando la mano en la mesa con fuerza. «Esa mujer limpia mesas aquí desde hace más de 6 años. ¿Bebiste demasiado antes de llegar?». Otros comenzaron a reír también. Carcajadas nerviosas se esparcieron por el bar como fuego. «Sí, hombre, lárgate», dijo Vanderlei Santos, un mecánico de 38 años que estaba en la mesa número 5. «Estás viendo cosas. Esa es doña Marina. Ella sirve cerveza aquí desde siempre». Eduardo miró alrededor del bar, su rostro rojo, no de vergüenza, sino de algo más intenso. Frustración.
urgencia, certeza absoluta. Ustedes no entienden, dijo, la voz ahogada. Ustedes no entienden nada. Ricardo apareció desde la cocina limpiándose las manos en un paño. Había escuchado los gritos y vino a investigar. Al ver a un hombre de traje señalando a su madre, mientras media docena de clientes se reían, su rostro se endureció inmediatamente. «Oiga, señor», dijo Ricardo, su voz grave cargando un tono de advertencia. Caminó rápidamente hasta posicionarse entre Eduardo y Marina. «No sé qué circo es este, pero sugiero que salga de mi bar. Ahora». Eduardo ni siquiera miró a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en Marina, que permanecía completamente inmóvil, el plato aún en las manos, los nudillos blancos de tanta presión. «La busqué durante 15 años», dijo Eduardo, y había lágrimas formándose en sus ojos. 15 años, doctora Marina. 15 años. La risa murió instantáneamente. Marina cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, una única lágrima corría lentamente por su rostro, dejando un rastro brillante en la piel marcada. «¿Mamá?» Ricardo se volvió hacia ella, confundido. ¿De qué está hablando? Pero Marina no podía hablar. Su garganta estaba cerrada. Colocó el plato sobre la mesa más próxima con cuidado excesivo, como si tuviera miedo de romperlo, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Salga ahora o llamo a la policía», dijo Ricardo a Eduardo, sacando el celular del bolsillo. Eduardo finalmente miró a Ricardo. «No vine aquí a causar problemas», dijo. «Vine aquí porque...» Su voz falló. Respiró hondo, intentando recomponerse. «Vine a agradecer a la mujer que salvó la vida de mi hijo». El bar estaba en silencio absoluto ahora. Hasta la música que sonaba bajito en la radio detrás del mostrador parecía haber desaparecido. Eduardo abrió el maletín de cuero con dedos que temblaban tanto que tuvo que intentarlo 3 veces. Finalmente lo logró y sacó algo de dentro. Una fotografía protegida por un plástico grueso, amarillenta en los bordes por el tiempo. Levantó la foto por encima de la cabeza para que todos pudieran verla. La imagen mostraba a una mujer de aproximadamente 35 años, con cabello castaño recogido en un moño impecable, usando una bata blanca tan limpia que parecía brillar. Estaba sosteniendo a un bebé diminuto envuelto en mantas azules, y su sonrisa era radiante, confiante, la sonrisa de alguien que acababa de vencer una batalla imposible. Detrás de ella, ligeramente desenfocada pero legible, había una placa. Hospital Maternidad Santa Clara, Córdoba, 1991. Y la mujer en la foto, más joven, más vibrante, pero inconfundiblemente la misma persona, era Marina. Camila Ortiz, una camarera de 29 años que trabajaba en el bar desde hacía 2 años, fue la primera en entender. Ella se levantó lentamente de su asiento en el mostrador, donde había estado comiendo su cena, y caminó hasta donde podía ver la foto más de cerca. Miró la imagen. Miró la imagen nuevamente. «Dios mío», susurró. Eduardo bajó la foto, sosteniéndola contra su pecho como si fuera algo sagrado. Su voz, cuando habló nuevamente, estaba quebrada por la emoción contenida durante demasiado tiempo. «Mi hijo, Sebastián, nació el 14 de marzo de 1991 a las 3:27 de la madrugada». Comenzó a hablar rápido, las palabras atropellándose unas con otras. «Mi esposa, Sofía, había tenido un embarazo perfecto, sin complicaciones, sin problemas. Pero durante el parto, algo salió mal, terriblemente mal. El bar estaba tan silencioso que el sonido de un auto pasando en la calle afuera parecía atronador». Eduardo continuó, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. La placenta se desprendió prematuramente. Sofía comenzó a sangrar, mucho. Los médicos no sabían qué hacer, estaban en pánico. Podía verlo en sus ojos. El bebé estaba muriendo, mi esposa estaba muriendo, y entonces ella entró en la sala de partos. Señaló a Marina, que estaba inmóvil como una estatua, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro.
La doctora Marina Caballero, continuó Eduardo. Ella acababa de terminar otro parto en la sala de al lado. Escuchó la conmoción. Entró sin que nadie la llamara. Tomó el control. Sus manos. Eduardo levantó sus propias manos, temblando. Sus manos se movían tan rápido, tan seguras. Daba órdenes. Los otros médicos la obedecían. Ella hizo algo, no sé qué, algún tipo de procedimiento de emergencia. Paró el sangrado. Salvó a Sofía. Y entonces, mientras aún estaba salvando a mi esposa, dio instrucciones para reanimar a mi hijo que había dejado de respirar. La voz de Eduardo se quebró completamente. Tuvo que detenerse, cubrirse el rostro con las manos, intentar respirar. Cuando finalmente pudo continuar, su voz era apenas un susurro que de alguna manera todos en el bar podían escuchar perfectamente. 33 minutos, dijo. Eso es lo que me dijeron después. En 33 minutos, la doctora Marina salvó 2 vidas que todos los demás habían dado por perdidas. Ella nos salvó a los 3, porque si Sofía y Sebastián hubieran muerto aquella noche, yo no habría sobrevivido. No de ninguna manera que importara. Marina se desplomó contra la mesa detrás de ella. Sus piernas no la sostenían más. Ricardo corrió hacia ella, atrapándola antes de que cayera completamente. «Mamá». Su voz estaba llena de miedo y confusión. «¿Esto es verdad?». Marina asintió lentamente, incapaz de hablar. Eduardo dio un paso hacia adelante. Después del parto continuo, intenté agradecer a la doctora Marina, pero ella había desaparecido. Volvió a sus otras pacientes. Semanas después, cuando intenté encontrarla para darle las gracias apropiadamente, me dijeron que era la directora clínica del hospital. Una leyenda, la mejor obstetra de toda la provincia de Córdoba. Publicó artículos en revistas internacionales, entrenó a docenas de médicos. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Intenté contactarla muchas veces a lo largo de los años. Envié cartas, llamé al hospital, pero ella era importante. Ocupada, lo entendí. Así que decidí que algún día, cuando Sebastián fuera lo suficientemente mayor, lo llevaría al hospital para que conociera a la mujer que le salvó la vida, para que pudiera decir gracias en persona. La voz de Eduardo se volvió más sombría. Pero entonces, hace 15 años, fui al Hospital Maternidad Santa Clara y me dijeron que la doctora Marina Caballero ya no trabajaba allí. Ya no estaba en ningún hospital. Su licencia médica había sido suspendida. Alguien me dijo que hubo un escándalo, algo sobre negligencia médica, pero nadie sabía los detalles o nadie quería decirlos. Miró directamente a Marina. Desapareció. Completamente. Nadie sabía dónde estaba. Contraté investigadores privados, busqué por toda Argentina. Nada. Era como si hubiera dejado de existir. Y entonces, esta noche, voy camino a una cena de negocios. Paso frente a este bar, miro a través de la ventana y la veo. Después de 15 años de buscar, la encuentro limpiando mesas. El silencio que siguió era diferente de los silencios anteriores. Este no estaba cargado de tensión o shock, estaba cargado de comprensión, de asombro, de algo parecido a la reverencia. Marcelo Tejera, el camionero que había reído tan fuerte antes, se levantó lentamente. Su rostro estaba rojo de vergüenza. «Señor», dijo en voz baja, «lo siento, yo no sabía». Eduardo negó con la cabeza. Nadie sabía. Ese es el punto. Nadie sabía que la mujer limpiando sus mesas, recogiendo sus platos sucios, era alguien que había salvado vidas, que era brillante, que era un genio en su campo. Se volvió para mirar a todos en el bar. ¿Cuántas veces la trataron como si fuera invisible? ¿Cuántas veces no le dejaron propina? ¿Cuántas veces hicieron comentarios sobre su edad, sobre su apariencia, sobre su trabajo? Varios clientes bajaron la mirada, incapaces de sostener el contacto visual de Eduardo. Camila comenzó a llorar en silencio. Ella se acordaba de cada vez que había sido impaciente con Marina,
cada vez que había pedido que se apresurara, cada vez que había asumido que Marina era solo otra camarera de edad que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Ricardo ayudó a su madre a sentarse en una silla. Su rostro estaba pálido, procesando lo que acababa de escuchar. «Mamá», susurró, «¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué dejaste que yo pensara?» Marina finalmente encontró su voz. Era ronca, quebrada, pero clara, porque necesitaba que me amaras por quien yo era, no por quien yo había sido. Eduardo se acercó lentamente, respetuosamente. Dijo suavemente, «¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó la medicina?» Marina miró sus manos. Esas manos que habían salvado al hijo de Eduardo, que habían realizado miles de procedimientos, que ahora limpiaban pisos. Una única lágrima cayó sobre su palma. «Fue culpada por la muerte de un paciente», dijo en voz baja. «Un bebé, un parto complicado. Hice todo correcto. Todo. Pero el bebé murió de todos modos. A veces eso simplemente sucede. No es culpa de nadie. Es solo tragedia». Su voz se volvió más fuerte pero más amarga. Pero el padre del bebé era Augusto Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de Córdoba. Y cuando él quiere culpar a alguien, tiene los recursos para destruir vidas. Contrató abogados, fabricó evidencia, sobornó testigos, hizo parecer que yo había sido negligente, que había cometido errores. Marina miró directamente a Eduardo. «Perdí mi licencia médica, perdí mi trabajo, perdí mi reputación. Perdí todo por lo que había trabajado durante 30 años, y nadie me creyó, ni siquiera mi propio esposo». La última parte salió como un susurro roto. Ricardo cerró los ojos, comprendiendo ahora por qué su padre había dejado a su madre, por qué su padre había estado tan distante hacia el final. «Papá te abandonó», dijo. No era una pregunta, sino una realización. Marina asintió. «Se fue 6 meses después de que perdiera mi licencia. Dijo que no podía estar casado con alguien que había matado a un niño. No importaba que yo fuera inocente, no importaba que yo le había dado 20 años de mi vida. Él creyó la versión de Augusto Mendoza en lugar de creerme a mí». El dolor en su voz era crudo, fresco como si hubiera sucedido ayer en lugar de hace 15 años. Eduardo se arrodilló frente a Marina, tomando sus manos encallecidas entre las suyas. «Doctora Marina», dijo, lágrimas corriendo por su rostro, «usted salvó a mi hijo. Sebastián tiene 33 años ahora. Es abogado, está casado, su esposa está embarazada. Voy a ser abuelo en 4 meses. Nada de eso habría sucedido sin usted. Usted nos dio una vida, una familia completa, generaciones de alegría, y a cambio la vida le quitó todo». Besó las manos de Marina, su rostro contorsionado por la emoción. «No fue su culpa lo que le pasó a ese otro bebé. Usted salvó a cientos, no, probablemente miles, de personas en su carrera. Usted es brillante». Marina estaba llorando abiertamente ahora, años de dolor y vergüenza y pérdida finalmente derramándose. El bar completo estaba llorando. Cada persona presente estaba tocada por la tragedia y la injusticia de lo que habían escuchado. Camila se acercó, arrodillándose junto a Eduardo. «Doña Marina», dijo, su voz temblorosa, «lo siento tanto. Nunca supe. Nunca... Si hubiera sabido...». Marina alcanzó y tocó el rostro de Camila. «No es tu culpa, cariño. Nadie sabía. Y eso era por mi propio diseño. Necesitaba desaparecer. Necesitaba ser alguien más». «¿Pero por qué aquí?», Eduardo preguntó. «¿Por qué este trabajo? Con sus habilidades podría haber hecho muchas otras cosas». Marina miró alrededor del bar, el lugar que había sido su refugio, su penitencia, su reconstrucción durante 6 años, porque necesitaba recordarme a mí misma que el trabajo no es vergonzoso, que servir a otros, de cualquier manera, tiene dignidad. Había sido tan orgullosa como médica, tan convencida de mi propia importancia, y cuando todo eso se fue,
Necesitaba aprender quién era yo sin el título, sin el prestigio, sin el estatus. Tocó el delantal gastado. Aprendí más sobre humanidad limpiando estas mesas de lo que jamás aprendí en todos mis años como médica. Vi cómo las personas tratan a aquellos que consideran por debajo de ellos. Vi amabilidad real de gente que tiene muy poco. Vi crueldad de gente que tiene demasiado. Su voz se fortaleció y aprendí que mi valor no viene de lo que hago, sino de cómo lo hago. Puedo limpiar estas mesas con la misma excelencia con la que realicé cirugías. Puedo servir café con la misma compasión con la que sostuve recién nacidos. Ricardo estaba llorando ahora, su gran cuerpo sacudiéndose con sollozos. Mamá, susurró, lo siento mucho, siento tanto que nunca te pregunté, nunca realmente te vi. Marina se levantó inestable y abrazó a su hijo. Cariño, tú me viste, mejor que nadie. Siempre insististe en que debería trabajar menos, siempre intentaste cuidarme, siempre fuiste amable. No te culpes por no conocer un pasado que yo escondía. Eduardo se puso de pie limpiándose el rostro. Doctora Marina, dijo, su voz ahora firme con determinación, necesito que conozca a Sebastián. Necesita conocer al hombre que creció porque usted lo salvó. Y él tiene recursos. Es un abogado brillante. Puede ayudarla a limpiar su nombre, a recuperar su licencia. Marina negó con la cabeza lentamente. No estoy segura de querer volver, dijo en voz baja. Han pasado 15 años. La medicina ha cambiado. Yo he cambiado. Pero usted podría, dijo Eduardo con urgencia. Podría volver a ejercer, volver a salvar vidas, dejar de... Dejó de hablar, dándose cuenta de cómo sonaba eso. Dejar de limpiar mesas. Marina completó con una pequeña sonrisa triste. Eduardo, aprendí algo en estos años. No hay trabajo solo. No hay servicio indigno. Salvar una vida en una sala de partos no es más noble que servir un café caliente a alguien que ha tenido un día terrible. Ambos son actos de servicio. Ambos importan. Tocó su delantal nuevamente. Pero tienes razón sobre una cosa. No estoy lista para dejar de servir a otros de maneras más grandes. Solo que ahora, si regreso a la medicina, será con humildad que no tenía antes, con compasión que solo la caída puede enseñar. Miró alrededor del bar, a los clientes que ahora la miraban con ojos completamente diferentes. A Camila, que todavía estaba llorando. A Marcelo, que parecía querer desaparecer en su asiento. A Ricardo, su hijo, que la sostenía como si tuviera miedo de dejarla ir. Denme tiempo, dijo, necesito pensar, necesito entender qué significa para mí volver. Si vuelvo... Eduardo asintió, entendiendo. Pero por favor, conozca a Sebastián, permítale agradecerle, permítale ayudarla si decide que quiere pelear. Marina consideró esto por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, conoceré a tu hijo. Eduardo sonrió a través de sus lágrimas. Gracias. Dios, gracias. Sacó una tarjeta de negocios de su billetera, escribió algo en el reverso. Este es mi número personal. Llámeme cuando esté lista. Cualquier día, cualquier hora. Marina tomó la tarjeta con manos que todavía temblaban ligeramente. Eduardo miró alrededor del bar una vez más, su mirada deteniéndose en cada rostro. Todos ustedes, dijo, su voz tranquila pero cargando peso, estuvieron sentados en presencia de grandeza y no lo sabían. Estuvieron siendo servidos por alguien extraordinario. No olviden esta noche. No olviden que cada persona que encuentran tiene una historia que ustedes no conocen. Tiene dignidad que ustedes deben respetar. Con eso, salió del bar, dejando un silencio que se sentía sagrado. Lentamente, los clientes comenzaron a moverse nuevamente. Pero todo era diferente ahora. Marcelo se acercó a Marina con los ojos rojos. Doña Marina, dijo, su voz áspera, por favor acepte mi disculpa. Yo nunca debí reírme, nunca debí asumir. Marina puso su mano en su brazo. Está perdonado. Uno por uno, otros clientes se acercaron.
algunos pidiendo disculpas, otros simplemente queriendo tocarla, como si necesitaran confirmar que ella era real. Camila se quedó cerca, protectora, asegurándose de que Marina no fuera abrumada. Cuando finalmente el bar comenzó a vaciarse cerca de medianoche, Ricardo cerró la puerta con llave y volteó la señal a cerrado. Se sentó en la mesa junto a su madre, que estaba exhausta, pero de alguna manera también más ligera de lo que había estado en años. Cuéntamelo todo, dijo Ricardo suavemente. Quiero conocer a mi madre, la verdadera. Y Marina, por primera vez en 6 años, comenzó a hablar. Le contó sobre la escuela de medicina, sobre sus primeras cirugías, sobre la emoción de traer nuevas vidas al mundo, sobre la noche que salvó al pequeño Sebastián Ferreira y su madre, sobre los años de excelencia y reputación en construcción, y luego le contó sobre la noche que cambió todo, el parto de emergencia que no pudieron salvar sin importar lo que hiciera, el bebé que murió en sus manos a pesar de cada intento desesperado, el dolor de Augusto Mendoza que se convirtió en rabia, la campaña de destrucción, los abogados y las mentiras y los testigos pagados, la audiencia de licencia donde su propia palabra valía menos que el dinero de Mendoza. Le contó sobre su esposo dejándola, sobre perder su casa, su reputación, sus amigos, todo, y le contó sobre encontrar el estrella de la mañana, sobre la amabilidad de don Joaquín, sobre reconstruir una vida, incluso si era pequeña y humilde, sobre encontrar paz en el trabajo y propósito en el servicio. Ricardo escuchó todo, lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo la mano de su madre. Cuando ella terminó, él la abrazó fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. No por lo que fuiste, aunque eso era increíble, sino por cómo sobreviviste, cómo encontraste dignidad incluso cuando todo te fue arrebatado. Eso es verdadera fuerza. Permanecieron así por largo tiempo, madre e hijo, sostenidos en el silencio del bar cerrado, mientras afuera la ciudad dormía. 2 semanas después, Marina conoció a Sebastián Ferreira en un pequeño café en el centro de Córdoba. Él tenía 33 años, alto y delgado, con los mismos ojos oscuros de su padre. Su esposa, Carmen, estaba con él, su embarazo de 6 meses apenas visible bajo su vestido holgado. Sebastián se puso de pie cuando Marina entró, y ella vio que sus ojos estaban ya rojos, como si hubiera estado llorando. Cuando ella se acercó a su mesa, él extendió la mano. Luego cambió de opinión y en su lugar la abrazó con tanta fuerza que Marina casi perdió el equilibrio. Usted me salvó, dijo, su voz quebrada. Cada aliento que he tomado, cada momento de alegría, cada logro, todo es por usted. Se separaron y se sentaron. Carmen tomó las manos de Marina a través de la mesa. Gracias, dijo simplemente, por salvarle, por darme a mi esposo, por darle a nuestro bebé su padre. Pasaron 3 horas en ese café. Sebastián le contó sobre su vida, su infancia, su educación, su carrera legal. Carmen habló sobre cómo se conocieron, sobre su emoción por convertirse en padres. Y Eduardo, que se había unido a ellos más tarde, habló sobre su búsqueda de 15 años, su determinación de encontrarla. Hacia el final de la reunión, Sebastián puso un expediente grueso sobre la mesa. Durante las últimas 2 semanas, dijo, he estado investigando su caso. Hablé con abogados especializados en mala praxis médica. Revisé los registros disponibles de su audiencia de licencia y, doctora Marina, su caso apestaba. Fue un trabajo de hacha. Mendoza usó su poder e influencia para destruirla. Abrió el expediente mostrando documentos con resaltados y notas. Puedo probar que testigos fueron pagados, que evidencia fue fabricada, que todo el procedimiento fue corrupto. Puedo hacer que su licencia sea restaurada, puedo limpiar su nombre. Marina miró los documentos, su corazón acelerado. ¿Realmente es posible? No solo posible,
dijo Sebastián con convicción. Es virtualmente garantizado. Los tiempos han cambiado. Mendoza sigue siendo poderoso, pero también lo es el movimiento de transparencia en nuestra provincia. Los medios amarían esta historia. La comunidad médica la apoyaría. Podemos ganar esto. Miró a Marina directamente. La pregunta es, ¿quiere pelear? Marina se sentó en silencio por largo tiempo. Pensó en los 6 años limpiando mesas, en la paz que había encontrado en la humildad, en las lecciones que había aprendido sobre servicio y dignidad. Pero también pensó en todas las vidas que podría salvar aún, en el conocimiento y habilidad que todavía poseía, en el potencial desperdiciado de sus manos, que podían hacer mucho más que limpiar superficies. Sí, dijo finalmente, quiero pelear, pero no solo por mí, por cada persona que ha sido destruida injustamente por personas poderosas, por cada voz silenciada por dinero e influencia. Quiero pelear para que esto no le suceda a nadie más. Sebastián sonrió, sus ojos brillando. Entonces, luchemos. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Sebastián ensambló un equipo legal que trabajó incansablemente, recopilando evidencia, entrevistando testigos, construyendo un caso airtight. Marina regresó a la estrella de la mañana cada noche, aún limpiando mesas, aún sirviendo café, pero ahora con un propósito renovado brillando en sus ojos. Los medios comenzaron a publicar historias. Médica brillante destruida por empresario poderoso. Justicia retrasada, pero no negada. La médica camarera que salvó vidas en secreto. La comunidad médica se enfureció cuando los detalles surgieron. Colegas que habían permanecido en silencio durante 15 años por miedo a represalias de Mendoza, ahora hablaban públicamente, atestiguando la excelencia de Marina, su integridad, su genio. Antiguos pacientes salieron por docenas, luego por cientos, compartiendo historias de cómo la doctora Marina Caballero había salvado sus vidas o las de sus bebés. Cada testimonio era otra grieta en la narrativa de Mendoza, otra prueba de que ella había sido víctima de una campaña de difamación. La audiencia final tuvo lugar el 14 de septiembre de 2024, exactamente 15 años y 6 meses después de que a Marina le fuera arrebatada su licencia. La sala del tribunal estaba llena hasta el borde. Eduardo y Sebastián estaban en primera fila. Ricardo cerró el bar por el día para estar allí. Camila estaba allí, junto con una docena de clientes regulares de la estrella de la mañana, pacientes antiguos, colegas médicos, incluso algunos periodistas llenaban cada asiento disponible. Augusto Mendoza no se presentó. Envió abogados en su lugar. Sebastián presentó el caso con precisión brillante, mostró los pagos a testigos, los registros médicos alterados, la línea temporal imposible de errores que Marina supuestamente cometió. Testimonios expertos médicos explicando que la muerte del bebé de Mendoza fue una tragedia inevitable, sin negligencia involucrada. Y luego, uno por uno, las personas que Marina había salvado testificaron. Eduardo habló sobre aquella noche en 1991. Una mujer llamada Patricia Ramírez habló sobre gemelos prematuros que Marina salvó en 1995. Un hombre llamado Diego Fuentes habló sobre su esposa que habría muerto de hemorragia posparto si Marina no hubiera estado allí en 1998. Las historias continuaron durante 3 días. Cada una un testimonio no solo de la habilidad de Marina, sino de su compasión, su dedicación, su excelencia inquebrantable. En el cuarto día, el panel de 3 jueces se retiró por 2 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime. La licencia médica de la doctora Marina Caballero Rodríguez sería restaurada completamente. Su nombre sería limpiado de toda acusación. Y el panel recomendaba que se iniciara una investigación sobre Augusto Mendoza por su papel en fabricar evidencia y sobornar testigos. La sala del tribunal estalló en aplausos.
Marina, sentada en la mesa de la defensa al lado de Sebastián, simplemente cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. Ricardo llegó primero, abrazándola con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. «Estoy tan orgulloso, mamá, tan orgulloso». Eduardo fue siguiente, luego Sebastián, luego Carmen, Camila y los otros del bar, antiguos colegas que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo, pero que ahora se disculpaban profusamente. Afuera de los tribunales, los medios esperaban. Cámaras, micrófonos, periodistas gritando preguntas. Sebastián y Marina se pararon en los escalones y él levantó su mano pidiendo silencio. «La justicia ha sido servida hoy», dijo, su voz clara y fuerte. Pero esta no es solo la historia de una mujer recuperando su licencia. Es la historia de resistencia, de dignidad mantenida frente a una injusticia atroz, de una mujer que perdió todo pero nunca perdió su esencia. Se volvió hacia Marina. «Doctora Caballero, ¿le gustaría decir algo?» Marina miró la multitud de reporteros, cámaras, personas curiosas, pensó en todo lo que había perdido, todo lo que había soportado, todo lo que había aprendido. Durante los últimos 15 años, dijo, su voz tranquila pero cargando a través del aire quieto, he limpiado mesas en un bar. Muchas personas podrían ver eso como una caída, como una humillación, pero aprendí más sobre humanidad, sobre servicio, sobre verdadera dignidad en ese bar que en muchos años como médica exitosa. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Aprendí que no hay trabajo indigno, solo actitudes indignas. Aprendí que cómo trata a las personas que considera por debajo de usted, dice más sobre usted que sobre ellos. Aprendí que la verdadera grandeza no está en títulos o estatus, sino en cómo sirve a otros, sea en una sala de partos o limpiando una mesa. Su voz se fortaleció. Así que sí, mi licencia ha sido restaurada. Puedo ser médica nuevamente, pero nunca olvidaré mis 6 años en ese bar. Nunca olvidaré lo que me enseñó sobre humildad, sobre resiliencia, sobre la dignidad inherente en todo trabajo honesto. Miró directamente a las cámaras. Y si vuelvo a ejercer medicina, cuando vuelva a ejercer medicina, será con una compasión que solo la caída y la reconstrucción pueden enseñar. Serviré a pacientes no desde un pedestal, sino desde un lugar de humildad genuina. Porque he estado en ambos lados. He sido la brillante médica y he sido la camarera invisible. Y ambas versiones de mí tenían dignidad. Ambas tenían valor. Los aplausos comenzaron lentos, luego crecieron en un estruendo. Y Marina, parada en los escalones del tribunal, rodeada de personas que ni la apoyaban, finalmente permitió que una sonrisa iluminara su rostro. 3 días después, Marina recibió una llamada del Hospital Maternidad Santa Clara. La directora actual, doctora Isabel Torres, le preguntó si vendría al hospital para una reunión. Marina entró al edificio que no había visto en 15 años con emociones mixtas. Todo parecía igual. Los pisos pulidos, las paredes blancas, el olor distintivo a desinfectante y esperanza. Pero también todo se sentía diferente, más pequeño de alguna manera, menos intimidante. La doctora Torres la recibió en su oficina, la misma oficina que Marina había ocupado una vez. Era una mujer de unos 50 años, con cabello negro recogido en un moño profesional y ojos amables detrás de gafas con marco. «Doctora Caballero», dijo, extendiendo su mano, «es un honor conocerla finalmente. Su reputación, su verdadera reputación, nos precedió. Los residentes aquí todavía aprenden sus técnicas quirúrgicas, sus protocolos para manejo de hemorragia todavía se usan». Marina estrechó su mano sorprendida. «¿Lo hacen? Por supuesto», dijo la doctora Torres. «Usted era una leyenda. Lo es. Lo que le sucedió fue una injusticia terrible». Se sentaron y la doctora Torres se inclinó hacia adelante. «Por eso la llamé. Quiero ofrecerle su antiguo puesto, directora clínica de obstetricia».
Sé que probablemente tiene muchas ofertas, pero este es su hogar. Aquí es donde usted hizo algunas de sus mejores trabajos. Marina miró por la ventana hacia el estacionamiento donde una vez estacionó su auto, donde una vez había corrido en medio de la noche para emergencias, donde una vez había sido joven, orgullosa, segura de su lugar en el mundo. Estoy halagada, dijo lentamente, sinceramente, pero no estoy segura de que volver aquí sea lo correcto. La doctora Torres pareció decepcionada, pero asintió en comprensión. Marina continuó, sus pensamientos formándose mientras hablaba. Durante los últimos años he aprendido mucho sobre quienes quedan fuera de nuestro sistema de salud. Cae a través de las grietas. No es solo falta de dinero, aunque eso es parte de ello, es falta de dignidad. Es ser tratado como si fueras menos, como si tu vida importara menos porque tienes menos. Miró directamente a la doctora Torres. Si vuelvo a la medicina, quiero trabajar con esas personas. Los marginados, los invisibles, las camareras y mecánicos y camioneros que me vieron todos los días durante 6 años, pero a quienes nadie realmente ve. Los ojos de la doctora Torres se iluminaron. ¿Qué tiene en mente? Marina sonrió lentamente. Estoy pensando en una clínica comunitaria, enfocada en mujeres embarazadas de bajos ingresos, sin costo para ellas, con el mismo nivel de atención que las pacientes privadas reciben. Porque cada vida vale lo mismo. Cada madre merece el mismo cuidado experto. Es una idea hermosa, dijo la doctora Torres. Pero clínicas como esa requieren financiamiento significativo. Lo sé, dijo Marina. Estoy trabajando en eso. Resultó que el financiamiento llegó de una fuente inesperada. Eduardo Ferreira, quien había hecho su fortuna en bienes raíces, se acercó a Marina una semana después de su conversación con la doctora Torres. Tomaron café en el mismo pequeño café donde Marina había conocido a Sebastián meses antes. Doctora Marina, dijo Eduardo, mi familia le debe todo. Sebastián y yo hemos estado discutiendo cómo podemos agradecerle apropiadamente, y el dinero parece insuficiente, pero es lo que tenemos. Sacó un cheque y lo deslizó a través de la mesa. Marina lo miró y su respiración se detuvo. Era por 5 millones de pesos. No puedo aceptar esto, comenzó a decir. Eduardo levantó su mano. No es para usted personalmente, es para su clínica, para esa visión que tiene de atender a los desatendidos. Sebastián y yo queremos financiar el inicio, el edificio, el equipo, los suministros, y queremos establecer un fondo perpetuo para las operaciones continuas. Marina sintió que las lágrimas llegaban otra vez. Parecía que lloraba más en estos últimos meses que en todos los 15 años anteriores combinados. Eduardo, esto es demasiado generoso. Él negó con la cabeza. No hay manera de ser demasiado generoso con alguien que le dio a mi familia las últimas 3 décadas. Sin usted no habría Sebastián. Sin Sebastián no habría Carmen. Sin Carmen no habrá el bebé que viene. Usted no solo salvó una vida aquella noche en 1991, salvó generaciones. Este es un pequeño pago en comparación. Tomó la mano de Marina. Construya su clínica, hágala extraordinaria, y nombre con el nombre de mi padre, si lo permite, Sebastián Ferreira. Él murió hace 5 años y dedicó su vida a causas benéficas. Estaría honrado. Marina apretó su mano, incapaz de hablar, solo asintiendo a través de sus lágrimas. El Instituto Sebastián Ferreira abrió sus puertas el 14 de marzo de 2025. Exactamente 34 años después del día en que Marina salvó al bebé para quien sería nombrado. El edificio era modesto, pero impecablemente equipado, ubicado en un barrio de clase trabajadora de Córdoba, donde el acceso a atención médica de calidad había sido históricamente limitado. Marina reunió un pequeño pero dedicado equipo. 2 médicos jóvenes recién salidos de la residencia que querían hacer una diferencia real.
3 enfermeras experimentadas que estaban cansadas del trato impersonal de los hospitales grandes, una trabajadora social, una recepcionista, y Camila, quien dejó su trabajo en el Estrella de la Mañana para convertirse en coordinadora de pacientes de la clínica. Ricardo ayudó con la renovación del edificio, rechazando el pago. «Es mi manera de apoyarte, mamá», dijo. «Siempre debiste haber tenido este nivel de apoyo, mejor tarde que nunca». El día de la inauguración, más de 200 personas se presentaron. Pacientes antiguos de Marina vinieron, muchas trayendo a los ahora adultos bebés que ella había ayudado a traer al mundo. Colegas médicos vinieron a mostrar respeto. Los medios vinieron para capturar la historia. Y todo el vecindario vino, curioso sobre este nuevo recurso. Eduardo y Sebastián cortaron la cinta junto con Marina. Dentro del vestíbulo colgaba una foto grande. Aquella foto de 1991 de la joven Dramarina sosteniendo al recién nacido Sebastián, su sonrisa radiante de triunfo y compasión. Debajo, una placa decía: «En memoria de Sebastián Ferreira Sr. y en honor de todos los que sirven con dignidad, sin importar su título». Marina se paró en el centro de su nueva clínica, mirando los equipos médicos que rivalizaban con cualquier hospital privado. Las salas de espera cómodas diseñadas para hacer que los pacientes se sintieran valorados en lugar de procesados. La pequeña biblioteca llena de recursos sobre embarazo y crianza en múltiples idiomas. «Es perfecta», susurró. «No», dijo una voz detrás de ella. Eduardo apareció a su lado. «Usted es perfecta. Esto es solo el recipiente para su genio». Marina negó con la cabeza. «No soy perfecta. He cometido errores. He sido orgullosa. He fracasado». Eduardo sonrió. «Eso es exactamente lo que la hace perfecta para este trabajo. Conoce la caída. Conoce la humildad. Conoce cómo es ser tratada como invisible, así que tratará a cada paciente que entre por esa puerta como el alma preciosa que son». Tenía razón. En su primer año, el Instituto Sebastián Ferreira atendió a 342 pacientes embarazadas. 0 mortalidad materna. 2 casos de emergencia críticos donde la experiencia de Marina salvó tanto a madre como bebé. Docenas de historias de mujeres que finalmente recibieron el tipo de atención reflexiva y compasiva que siempre habían merecido, pero nunca habían tenido acceso. Marina trabajaba largas horas, pero nunca se sintió cansada de la manera en que una vez se sintió. Este cansancio era diferente. Era el cansancio de propósito, de trabajo significativo, de marcar una diferencia tangible. Comenzó a entrenar trabajadoras comunitarias de salud, mujeres del vecindario que querían ayudar a sus comunidades, pero carecían de capacitación formal. Ella las llamó sus doulas y las entrenó no solo en cuidado prenatal básico, sino en compasión, en ver a cada paciente como completa, valiosa, merecedora. Uno de sus primeros alumnos fue una mujer llamada Rosa Méndez, de 42 años. Madre de 4 hijos, que había limpiado casas durante 20 años. «¿Yo puedo hacer esto, doctora Marina?», preguntó Rosa nerviosamente el primer día de entrenamiento. Marina tomó sus manos. Trabajadoras, encallecidas, tan parecidas a las propias manos de Marina habían sido durante sus años en el bar. «Si yo pudiera limpiar mesas por 6 años y luego volver a esto», respondió, «entonces tú absolutamente puedes aprender este trabajo. Tu experiencia de vida te ha preparado para esto de maneras que la escuela de medicina nunca podría. Conoces la lucha, conoces la dignidad en el trabajo humilde, conoces cómo es ser pasada por alto. Eso te hace perfecta para este trabajo». Rosa resultó ser una de sus mejores doulas, conectando con pacientes en niveles que incluso Marina no podía, construyendo puentes de confianza en comunidades que habían aprendido a desconfiar de los profesionales médicos. Los medios comenzaron a llamar el trabajo de Marina un modelo para la atención comunitaria de salud.
Otros médicos preguntaron sobre replicar el modelo en sus propias comunidades. El Ministerio de Salud llegó preguntando sobre escalar el programa a nivel nacional. Pero Marina fue cuidadosa. No quería que esto se convirtiera en algo impersonal, algo burocrático. Quería mantener el corazón de ello, la dignidad, la compasión, el cuidado individualizado. No es sobre números, le dijo a un burócrata del ministerio que presionaba por expansión rápida. Es sobre ver a cada mujer que cruza nuestra puerta como si fuera la única, como si su vida fuera la más importante del mundo. El momento en que perdamos eso, perdemos todo. El burócrata no entendió. Pero otros sí. Lentamente, clínicas similares comenzaron a surgir en otras ciudades, todas siguiendo los principios de Marina de dignidad, excelencia y acceso universal. En 2027, la historia de Marina fue presentada en un gran documental llamado Desde el Fondo, una historia de redención en medicina. Rastreó su viaje desde médica brillante hasta camarera, hasta líder de un movimiento de reforma en salud pública. La película ganó premios internacionales y llevó aún más atención a su trabajo. Marina odiaba la atención personal, pero reconoció que estaba impulsando apoyo para la causa. Así que soportó las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos de recaudación de fondos. Pero siempre volvía a la clínica, a sus pacientes, al trabajo real. Un día en octubre de 2028, una mujer joven entró a la clínica. Tenía unos 20 años, notablemente embarazada, con ojos asustados y ropa que había visto días mejores. Camila la recibió en la recepción. ¿Puedo ayudarla? La joven vaciló. No tengo dinero, dijo en voz baja. Vi el cartel que dice que atienden sin costo, pero... Es verdad, dijo Camila amablemente. No hay costo, ninguno. Siéntese, por favor. ¿Cuál es su nombre? Victoria, susurró la joven. Victoria Morales. Camila notó que las manos de Victoria estaban temblando. ¿Ha comido hoy, Victoria? Victoria negó con la cabeza, lágrimas formándose. Camila se levantó. Primero, vamos a conseguirle algo de comer. Luego la atenderemos. ¿Está bien? 10 minutos después, Victoria estaba comiendo sopa y pan mientras Marina la examinaba suavemente. La joven tenía 7 meses de embarazo, desnutrida, sin atención prenatal hasta ahora. Pero el bebé estaba bien, milagrosamente. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó Marina suavemente. Victoria bajó la mirada. En mi auto. Desde hace 3 meses. Perdí mi trabajo cuando el embarazo comenzó a mostrarse. Mi familia me echó. No tengo a nadie. Marina sintió algo agitarse en su pecho. Esa vieja rabia familiar ante la injusticia, pero ahora templada con compasión en lugar de amargura. «¿Tienes a alguien ahora?», dijo Marina con firmeza. «Nos tienes a nosotros. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé. Vamos a conseguirte vivienda. Vamos a ayudarte a encontrar trabajo después de que nazca el bebé. Vamos a asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas». Victoria miró a Marina con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? Marina pensó en sus propios años de lucha, en su tiempo de invisibilidad, en todas las veces que había querido que alguien la viera, realmente la viera. Porque cada persona merece dignidad. Dijo simplemente, cada madre merece apoyo, cada bebé merece la mejor oportunidad posible en la vida. Y porque yo sé cómo es estar en el fondo, sé cómo es cuando la vida te golpea tan fuerte que no puedes ver ninguna salida. Tomó las manos de Victoria. Pero también sé que siempre hay una salida, siempre. A veces solo necesitas que alguien te ayude a encontrarla. El bebé de Victoria, una niña llamada Esperanza, nació el 15 de enero de 2029. Un parto saludable, sin complicaciones, con Marina asistiendo y Rosa como doula. Victoria encontró trabajo en la clínica como coordinadora de alcance comunitario 3 meses después. Su historia de transformación inspiró a docenas de otras mujeres
en situaciones similares a buscar ayuda. Para 2030, el Instituto Sebastián Ferreira se había convertido en más que una clínica. Se había convertido en un centro comunitario, ofreciendo no solo atención prenatal, sino clases de crianza, grupos de apoyo, asistencia laboral, recursos de vivienda, educación nutricional. El equipo había crecido a 20 personas, todas compartiendo la visión de Marina de atención integral y dignificada. Sebastián Ferreira Jr., ahora de 39 años con 2 hijos propios, se unió a la junta directiva del instituto. Su firma legal proporcionaba servicios pro bono para los pacientes que los necesitaban. Su esposa Carmen organizaba eventos de recaudación de fondos. Eduardo, ahora en sus 57 años, se había convertido en el principal donante financiero del instituto y su más férreo defensor. La clínica se había convertido en su segundo propósito: no solo repagar una deuda antigua, sino ser parte de algo transformador. En el verano de 2031, Marina recibió una invitación de la Universidad de Buenos Aires para dar la conferencia principal en la ceremonia de graduación de la Escuela de Medicina. Ella vaciló. Los discursos públicos nunca habían sido su fuerte, y la idea de pararse frente a cientos de jóvenes médicos brillantes era intimidante. Pero Sebastián la convenció. «Necesitan escuchar su historia, mamá», dijo Ricardo. «Necesitan entender que ser médico no es sobre prestigio o dinero. Es sobre servicio. Nadie puede enseñarles eso mejor que tú». Así que el 15 de junio de 2031, Marina se paró en el podio, en el gran auditorio de la Escuela de Medicina, donde ella misma había sido estudiante 42 años antes. Miró hacia afuera en el mar de caras jóvenes, ansiosas, llenas de sueños y ambición. «Cuando yo me gradué de esta institución en 1989, pensaba que sabía lo que significaba ser médica. Pensaba que se trataba de conocimiento, habilidad técnica, salvar vidas de maneras dramáticas. Y esas cosas son importantes, son críticas». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero no aprendí qué significaba realmente ser médica hasta que dejé de ejercer medicina. No entendí verdadera compasión hasta que fui la persona siendo pasada por alto, siendo tratada como invisible. No entendí dignidad hasta que la mía me fue despojada. Les contó su historia, no omitiendo nada. La brillante carrera, la muerte trágica del bebé que no fue su culpa, la campaña de destrucción de Augusto Mendoza, la pérdida de todo, los 6 años limpiando mesas en un bar. Hubo lágrimas en el auditorio mucho antes de que terminara, y entonces les contó sobre Eduardo encontrándola, sobre Sebastián peleando para restaurar su licencia, sobre construir el Instituto Sebastián Ferreira, sobre aprender que la verdadera medicina no es sobre el médico, sino sobre el paciente, no es sobre arreglar cuerpos, sino sobre honrar la humanidad completa de cada persona que atiendes. Durante mis años en ese bar, dijo, miré a un cliente decirle a otro, «Ella es solo una camarera», solo, como si algún trabajo de servicio fuera de menor importancia, como si ser solo algo significara que tu humanidad valiera menos. Su voz se fortaleció. No hay solo nada. No hay solo una camarera. No hay solo un portero. No hay solo una enfermera. Y ciertamente no hay solo un paciente. Cada persona que conoces tiene una historia que no conoces, dignidad que debes honrar, valor que debes ver. Se inclinó hacia adelante, haciendo contacto visual con tantos estudiantes como pudo. Aquí está lo que quiero que recuerden cuando salgan de este auditorio y entren en sus residencias, en sus carreras. El paciente pobre en la sala de emergencia pública merece exactamente el mismo nivel de cuidado que el ejecutivo rico en la suite privada.
La madre soltera sin seguro merece la misma compasión y atención que la mujer casada con atención premium. Porque el valor humano no es medido en dinero o estatus, es inherente, es igual, es absoluto. Su voz se suavizó. Si dejan la medicina con algo de mi charla hoy, que sea esto. La caída puede enseñarte más que el éxito jamás lo hará. La humildad es más valiosa que el prestigio. Y servir con dignidad, ya sea en una sala de partos o limpiando una mesa, es el trabajo más noble que existe. La ovación de pie comenzó antes de que ella dejara el podio. Duró 7 minutos completos. Y cuando Marina finalmente salió de aquel auditorio, docenas de estudiantes esperaban para estrechar su mano, para decirle que habían cambiado su perspectiva, para agradecerle por redefinir qué significa ser verdaderamente un sanador. Aquella noche, sentada en su pequeño apartamento sobre el instituto, Marina reflexionó sobre su jornada. 51 años habían pasado desde que decidió convertirse en médica, 42 desde su graduación, 20 desde su caída, 6 desde que Eduardo la encontró en aquel bar. Pensó en todo lo que había perdido, su reputación, su primer matrimonio, años de su carrera, el orgullo que una vez había tenido, pero también pensó en todo lo que había ganado, humildad real, compasión nacida de experiencia en lugar de teoría, la capacidad de ver a cada persona, realmente verla, sin importar su estatus, y una segunda carrera, una mejor carrera, construida no sobre prestigio, sino sobre servicio. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Doctora Marina, dijo, su voz emocionada. ¿Vio las noticias? No, ¿qué pasó? Su discurso se volvió viral. 3 millones de visualizaciones en las últimas 4 horas. Las personas lo están compartiendo por todas partes. Médicos, enfermeras, incluso personas completamente fuera de la medicina. Están llamándolo uno de los discursos de graduación más poderosos que han escuchado. Marina se sintió simultáneamente complacida y abrumada. No era sobre las visualizaciones, Eduardo. Era sobre esos estudiantes, sobre plantar semillas. Lo sé, dijo gentilmente, pero a veces las semillas necesitan ser compartidas ampliamente. Su mensaje sobre dignidad, sobre servicio, sobre ver la humanidad en todos, el mundo necesita escuchar eso ahora. Tal vez, concedió Marina, pero ella sabía dónde estaba su verdadero trabajo, no en discursos virales o fama, sino en las caras de las mujeres que caminaban por las puertas de su clínica cada día, asustadas y esperanzadas, necesitando no solo cuidado médico, sino la afirmación de que importaban, que eran vistas, que su dignidad era inviolable. En 2032, el Instituto Sebastián Ferreira fue contactado por el Ministerio de Salud de Argentina con una propuesta. Querían ayudar a replicar el modelo a nivel nacional. Querían establecer 50 clínicas similares en comunidades desatendidas en todo el país. Y querían que Marina liderara la iniciativa. Era una decisión difícil. Significaba menos tiempo con pacientes directos, más tiempo en funciones administrativas y de capacitación, pero también significaba ayudar a miles de mujeres en lugar de cientos. Marina llamó una reunión de su equipo principal. Ricardo, Camila, Rosa, los 2 médicos jóvenes que habían estado con ella desde el principio, y Sebastián Ferreira Jr., quien representaba al ala de financiamiento. Necesito sus opiniones honestas, dijo. ¿Es esto lo correcto? Perderemos el corazón de lo que hacemos si crecemos tanto. Camila habló primero. Creo que depende de cómo lo hagamos. Si usted personalmente supervisa la capacitación de cada nuevo equipo clínico, si establecemos estándares claros sobre dignidad y compasión, si mantenemos mediciones de calidad rigurosas, entonces podemos escalar sin perder nuestra alma. Rosa asintió. Tantas mujeres como yo que necesitan lo que ofrecemos. Mujeres en ciudades pequeñas, en pueblos rurales,
en áreas donde ni siquiera saben que este tipo de atención existe. ¿Cómo podemos no tratar de llegar a ellas? Ricardo, que había estado callado, finalmente habló. Mamá, sé que amas el trabajo directo con pacientes. Sé que ese es tu corazón. Pero también has construido algo más grande que cualquier paciente individual. Has creado un modelo, un movimiento, y has entrenado a personas como Rosa y Camila que pueden llevar ese mismo nivel de atención. Confía en ellas para hacer el trabajo en el terreno, mientras tú haces el trabajo de escalar. Marina miró alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en su familia elegida. Ellos tenían razón. Era hora de confiar, de delegar, de permitir que la visión creciera más allá de lo que ella podía tocar personalmente. Está bien, dijo finalmente, lo haremos, pero con condiciones. Cada nueva clínica debe pasar por entrenamiento intensivo de 6 meses. Yo personalmente supervisaré cada apertura y establecemos un compromiso absoluto de que si alguna clínica comienza a perder nuestros valores fundamentales, cerramos esa ubicación. Prefiero tener 10 clínicas excelentes que 50 mediocres. Todos estuvieron de acuerdo. La expansión nacional llevó 3 años para ser implementada completamente. Para 2033 había 18 institutos Sebastián Ferreira en funcionamiento por toda Argentina, con 2 más en construcción, cada uno adaptado a la realidad local, pero todos siguiendo los principios que Marina había establecido: dignidad, compasión, excelencia técnica y acceso universal. Marina viajaba constantemente, entrenando equipos, estableciendo protocolos, asegurándose de que cada instituto mantuviera los estándares. Era agotador para una mujer de 63 años, pero lo adoraba. Ricardo asumió la administración central del instituto original en Córdoba. Elena, la hija de Eduardo, que se había unido al movimiento después de ver la transformación que había traído a su familia, coordinaba la expansión nacional. Gabriel, uno de los médicos jóvenes originales, supervisaba el entrenamiento médico en todos los institutos. Camila se había convertido en directora de enfermería del programa nacional. Era una familia, no de sangre, sino de elección, de misión compartida, de amor construido a través de trabajo y dedicación. Una mañana de sábado de octubre de 2034, Marina se despertó en el pequeño apartamento que mantenía junto al instituto en Córdoba. Eran las 5:40 de la mañana. Se levantó, hizo su café simple, se sentó en la pequeña terraza. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos rosa y dorado. La ciudad estaba comenzando a despertar. Podía escuchar pájaros cantando. El olor de pan fresco de la panadería en la esquina flotaba en el aire. Marina sostuvo la taza de café con ambas manos y pensó en su jornada. De directora clínica prestigiada, de limpiadora, a símbolo nacional de resistencia y reforma en salud pública. De víctima de injusticia a creadora de movimiento que estaba transformando vidas en todo el país. Pensó en Augusto, muerto hacía 4 años, sus crímenes su único legado. Pensó en Eduardo y Sebastián, que la encontraron cuando estaba en el fondo del pozo y ofrecieron no piedad, sino justicia. Pensó en Ricardo, su hijo, que ahora conocía a la madre completamente, tanto las glorias como las caídas. Pensó en Elena, que eligió romper el ciclo de crueldad del padre. Pensó en las 87 doulas entrenadas, en los 2.400 pacientes, en los 18 institutos, en los cientos de miles de vidas tocadas directa o indirectamente. Y pensó en Sebastián Ferreira, su padre, el obrero que nunca tuvo educación formal, pero que le enseñó todo lo que importaba. Una lágrima corrió por el rostro de Marina, pero era una lágrima buena, una lágrima de gratitud.
Terminó el café, llevó la taza de vuelta a la cocina, se vistió para el día. Tenía 3 partos programados. Tenía reunión con residentes a las 3 de la tarde. Tenía llamada con el Ministerio de Salud a las 5 sobre expansión a 4 estados más. Tenía trabajo que hacer, vidas que tocar, diferencia que hacer. Marina salió del apartamento a las 6:20 y caminó los 200 metros hasta el instituto. El edificio estaba silencioso aún, pero comenzaría a pulsar de actividad en 1 hora. Ella abrió la puerta, encendió las luces, preparó la recepción para el día y sonrió, porque estaba exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que debería hacer, siendo exactamente quien siempre fue, una médica que servía, que sanaba, que cuidaba, solo que ahora lo hacía con sabiduría que solo la caída y la reconstrucción podían enseñar. Esta historia es sobre mucho más que una médica que perdió y recuperó su carrera. Primero, es sobre la familia que elegimos versus la familia que recibimos. Marina perdió al esposo que juró amarla. Casi perdió al hijo por las mentiras, pero ganó una familia verdadera. Sebastián, Eduardo, Elena, Camila, Ricardo redescubierto, las doulas, los pacientes, personas que se quedaron no por obligación, sino por elección. Esa es la familia que importa. Segundo, es sobre la dignidad como elección interna. Marina limpió mesas por 6 años. Trabajo humilde, pero lo hizo con excelencia, con integridad, con aquella postura erguida que nadie podía quitarle. La dignidad no viene del título o salario, viene de cómo eliges existir en el mundo independientemente de las circunstancias. Tercero, es sobre cómo las caídas pueden ser redentoras. Marina no habría creado el Instituto Sebastián Ferreira si no hubiera caído. No habría desarrollado compasión profunda por personas marginadas si no hubiera sido marginada. No habría aprendido humildad real si no hubiera sido humillada. A veces perdemos todo para ganar lo que realmente importa. Cuarto, es sobre venganza versus justicia. Marina podría haber buscado venganza contra Augusto, podría haberse regocijado en su caída, pero eligió algo mayor, perdonarlo para su propia paz y enfocar su energía en construir algo positivo. La venganza sería fácil. La transformación es trabajo difícil. Ella eligió lo difícil. Por fin, es sobre legado. Augusto dejó solo ruina y arrepentimiento. Marina está dejando 18 institutos, cientos de profesionales entrenados, miles de vidas salvadas y un modelo de salud pública comunitaria que beneficiará a generaciones. Eso es legado verdadero. La verdadera riqueza no es medida en dinero, propiedades o prestigio. Es medida en vidas tocadas, en diferencias hechas, en amor compartido, en dignidad mantenida incluso cuando todo lo demás fue quitado. Y Marina Caballero Rodríguez, a los 64 años, usando un delantal simple y sosteniendo la mano de una paciente asustada, era prueba viva de que la caída puede ser preludio de la elevación verdadera. Siempre que elijas levantarte con sabiduría, humildad y compasión. Siempre.